El día de hoy se da a conocer que el secretario de Economía durante la administración priista de Enrique Peña Nieto, quien es Guajardo, fue vinculado a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito, puesto que según las primeras indagatorias por parte de la Fiscalía General de la República, indican que esta persona entre el periodo que va del año 2014 al año 2018, cuando se desempeñó justamente como secretario de Economía, esta persona adquirió pues una gran cantidad de recursos que no pudo comprobar, lo cual es bastante lamentable, pero tampoco es algo que nos sorprenda a nosotros en particular, considerando que durante la administración de Enrique Peña Nieto fue considerada como la administración más corrupta de nuestro país, derivada de todas las acciones que se tomaron, incluso las modificaciones constitucionales durante el año 2014 pues fueron impulsadas mediante actos de soborno. Esto pues bueno, también era más que lógico que incluso el tema del secretario de Economía de este personaje probablemente pudiera estar involucrado. Ahora bien, la vinculación a proceso no quiere decir que es culpable o inocente. Lo que quiere decir la vinculación a proceso es que un juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso en su contra en el cual se terminen deslindando responsabilidades. En el caso del secretario de Economía, el exsecretario de Economía Enrique Peña Nieto, pues es lo que se le está mencionando. También hay un antecedente importante, y es que esta persona participó en las negociaciones del TEMEC durante la administración priista de Enrique Peña Nieto, pero eso no lo exime de que probablemente obtuvo ciertos beneficios, porque a ver, en el tema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante la administración de Enrique Peña Nieto vimos un sinfín de irregularidades y en otras áreas que dependían del gobierno federal, en donde se terminaron llevando montos absurdamente grandes a las cuentas bancarias de personajes en la política mexicana. Incluso también el mismo día de hoy se dio a conocer que familiares de uno de los abogados más corruptos en nuestro país, de los priistas, pues tenían cuentas bancarias en los estados, en paraísos fiscales, derivado pues de sus actividades. El detalle es que las actividades que desempeñaban estas personas pues realmente era pues de proteger a políticos corruptos que desviaban millones de pesos del erario público. Todo esto se está dando a conocer y me parece bastante bueno. Ahora, habrá personas que digan que esto se trata de una cacería de brujas, porque eso es lo que siempre dice la oposición. Cada que uno de sus personajes es señalado, vinculado o es metido a prisión, dicen que todo es cacería de brujas, pero bueno, eso creo que es algo que van a estar repitiendo continuamente en lo que queda del periodo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, hasta el año 2024, y probablemente lo sigan repitiendo hasta el año 2030, cuando llegue pues digamos el reemplazo del presidente, porque viendo las estadísticas, o sea, yo me estoy basando en los datos numéricos de la estadística, destacan que nuevamente Morena se terminaría llevando la presidencia pues de la República, y esto era más que obvio, porque lo que tenemos en nuestro país como oposición está conformada por gente como esta, en donde justamente los opositores están defendiendo a una persona sin saber ni siquiera todavía pues los elementos para desahogar el caso, que claro, yo les digo, no puedo señalar que esta persona es culpable, pero tampoco puedo decir que es inocente, y si un juez determinó que había elementos suficientes para hacer una vinculación a proceso, pues indica que por lo menos hay ciertas irregularidades que se tienen que analizar y determinar pues si es que esta persona entre el año 2014 y 2018 cometió algún tipo de ilícito, que les repito, a mí no me sorprendería que sí lo haya cometido, porque los años de gobierno más fraudulentos o de mayor corrupción fueron los de Enrique Peña Nieto, en donde desfalcaron pues todos los órganos del estado que dependían del gobierno federal, y no solamente el gobierno federal, incluso los gobiernos estatales, como es el tema del que fue gobernador de Chihuahua, el cual pues desvió dinero del estado para pues financiar campañas políticas. Todo esto es lo que yo les he mencionado una y mil veces. Los priistas, incluso el día de hoy, el mismo Alito Moreno salió a hacer pues digamos, a defender a esta persona, y él sacó el mismo argumento que siempre están sacado de la manga con el tema de Cabeza de Vaca, y dicen es que esto se trata de una persecución política, pero ya veremos si se trata de muchas persecuciones políticas, porque a ver, en el caso de Cabeza de Vaca, que eso yo se los he mencionado, no solamente es investigado por la Fiscalía General de la República, por la Unidad de Inteligencia Financiera, que son órganos del Estado de nuestro país, sino también es investigado por parte de autoridades estadounidenses, porque hay que recordar que hace unos días atrás justamente un juez de Tamaulipas negó descongelar las cuentas bancarias al mismo Cabeza de Vaca y a sus familiares, puesto que la Unidad de Inteligencia Financiera pudo digamos demostrar que esa medida pues cautelar
fue solicitada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, derivado de que el Buró Federal de Investigaciones, que es el FBI en los Estados Unidos, pues tiene investigaciones en contra de los familiares de Cabeza de Vaca y el mismo Cabeza de Vaca. Todo esto, pues yo les digo, ellos dicen cacería de brujas, pueden decir cacería de brujas, pueden decir que son perseguidos políticos, pero señores, me parece irracional que ellos digan que son los perseguidos políticos cuando lo que se está haciendo en estos momentos es actuar conforme la ley, es actuar conforme las normas. O sea, que seas un perseguido político implicaría que están saltando todo el elemento de que pues se tenga que presentar elementos de prueba, luego una vinculación a proceso, después de la vinculación a proceso pues ya desahogar pruebas y determinar si hubo responsabilidades o no. Y el gobierno no se está saltando eso. La misma UIF, la misma Fiscalía General de la República han hecho ese proceso. Y eso no es cacería de brujas, porque en primera instancia no se viola ningún derecho, no se viola ninguna garantía. Lo único que se hace es decir, bueno, se va a iniciar con un proceso, consideramos que hay pruebas o no, pues perfecto, se desecha el caso, se vincula a proceso y de ahí ya se siguen adelante. En el caso de esta persona, pues un juez dijo, si hay elementos, pues que se prosiga. Y bueno, les digo, aquí muchos van a decir cacería de brujas, van a decir que esto se trata de persecuciones. Yo lo diría que pues eso eso creo que no, o sea, no es una persecución política, obviamente por unas circunstancias. ¿Ustedes creen que este gobierno le importaría o daría tanta relevancia a este caso, considerando que no habría elementos suficientes para una vinculación a proceso y posteriormente desahogar las mismas pruebas? No se arriesgaría, sino que solamente se está arriesgando con los casos que sabe que tienen sustentos que pueden llevar a lo mejor a una sentencia en contra de estos personajes. Y esto se lo estoy mencionando yo, o sea, es más que lógico que claro, la oposición ve cosas donde no debe ver. Incluso pues les digo, ¿qué es lo que ha repetido Marco Cortés, Alito Moreno, Zambrano? Es decir, vamos hacia Cuba, vamos hacia Venezuela, cuando ellos ni siquiera tienen ni la más mínima idea de qué fue lo que ocurrió en Venezuela respecto a que su economía está basada 100% en la actividad petrolera. En el caso de México, nuestra economía está diversificada y solamente entre el 10 y 9% de nuestra economía depende de actividades petroleras. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna forma estamos blindados y no vamos hacia Venezuela, porque las finanzas de México dependen de muchas actividades económicas que no dependen de una en general, que si se viene algo abajo pues ya todo se jodió, no. Por eso es que les repito, la oposición, en lugar de actuar como personas pensantes, están actuando como personas irracionales, que en lugar de decir, bueno, que se hagan las investigaciones, que se resuelva el caso, ellos dicen desde un inicio cacería de brujas. Y yo no sé a dónde se la sacan claramente, porque, les repito, los únicos que pueden decir si hay un caso, si es una persona responsable de algo o no, no soy yo, no son los partidos políticos, no, sino simplemente las autoridades encargadas en la materia. Es como si yo te dijera que un panadero puede dictaminar sentencia a una persona, claramente, si no tiene pues la licencia para pues dar ese tipo de sentencias, ni mucho menos, pues no se puede. Todo esto pues los pone muy mal a los opositores. Y ya incluso el mismo día de hoy salió Alito Moreno a decir cacería de brujas. Y esto nos están persiguiendo porque somos oposición. Señores, no necesita perseguirlos este gobierno. Los mismos opositores están matando entre ellos. Ya hay disputas internas en el PAN, ya hay disputas internas en el PRI. Y en el caso del PRD, pues ya incluso su misma gente les está renunciando. Todo esto pues era más que lógico que iba a pasar en algún momento, porque ellos no supieron responder las preguntas que le estaba solicitando la mayoría de los mexicanos. Hay que mencionar que en México poco más del 50% de la población se encuentra en pobreza, y cada vez que esas personas le hacían un cuestionamiento a estos partidos políticos, ellos en lugar de responderles, les mandaban granaderos o los mandaban al diablo. En el caso de este gobierno por lo menos los escucha, y eso es lo que hace la diferencia con respecto pues a la intención de voto y sobre todo al apoyo que brindarían a un gobierno. De además no me queda otra cosa que decir más que si esta información les agradó, me hará un gran favor dejándome un like, un comentario, suscribirse, y pues la información yo se la voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan checarlo. Y nada, nos verán muy pronto, hasta luego y adiós.